Cuando cumplí los 12 años, fue la primera vez que mis guías de la infancia me dijeron que no los vería nunca más y que empezaría a recordar. Y que el recuerdo sería la clave de todo lo que hiciera a partir de ahora. Y desde ese momento empecé a recordar la historia que en una sola palabra, en un solo concepto, se llamaba Atertumti, el cielo en la tierra. En ese tiempo, cuando era un niño, entendía el cielo en la tierra como algo muy espiritual y no como algo más lógico en cierta forma. En la historia de la humanidad, el Atertumti significó poder plasmar el cielo en la tierra, pero a través de tecnología, a través de cultura, a través de ciencia. E implicaba que la civilización pudiera acceder a la información que estaba en otros planos de conciencia, en lo que llamaban la mente universal, la red global, donde todo estaba conectado. Esa red se había creado en el origen del universo, le llamaban la mente, el primer sueño, el primer pensamiento. Y esa mente era un gran sueño. Cuando era niño, hace miles de años, mi abuelo me contó una historia que hablaba sobre el origen, sobre el inicio. Y en aquella cultura se decía que esa historia se tenía que cantar a las piedras, porque era la única forma en que podíamos recordar quiénes éramos, dónde estábamos, porque las piedras siempre estuvieron y siempre estarán. Entonces se construyeron templos reflejando el cielo en la tierra para que podamos recordar esa historia, volver a recuperar el quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Fue así que cuando fui creciendo entendí a través de esa historia que mi propósito no era solamente explicar un plan que llamábamos Atertumti, sino que era entendernos a nosotros mismos dentro de esa mente universal. La historia contaba que el universo es un gran soñador y que ese gran soñador era un ser que simplemente se inspiraba a sí mismo. Por eso mismo el principio de todo fue la respiración. Inspirar, sostener, exhalar. Cada vez que se inspiraba en sí mismo, exhalaba contemplación, exhalaba creación, exhalaba patrones, matrices, capaces de generar nuevas realidades. Y ese ser cósmico, ese ser universal que es conformado por todos nosotros, ese soñador pudo de esta manera poder expandir su ser, su sintonía, su música, su creación a lo largo de todo el espacio. A esas olas de expansión, a esa inspiración, a esa retención y a esa exhalación, nosotros le llamamos el tiempo. En la historia de mi abuelo se llamaban Ham, Het y Hum, y representaban el futuro, el presente y el pasado. Decía la historia que lo primero que existió fue el futuro, porque el futuro es la intención de todo lo que va a ocurrir. El presente es poder elegir una de esas opciones y vivirla. Y el pasado es todo el resultado que aconteció a partir de esa elección. Entonces, en el origen de todo, lo primero fue el futuro. Luego vivimos el presente y ahora estamos viviendo el pasado. Se decía entonces que nosotros somos el pasado vivo, el pasado en forma, que el futuro es el sonido, la música, el canto, de donde todo surgió, las ondas de frecuencia, que el presente es la luz, la claridad, la conciencia, donde podemos observar y verlo todo. Y el pasado es la forma, la estructura, el patrón, donde estamos encasillados, reglamentados, donde no podemos salir a no ser que nos sepamos mover dentro de esos patrones y esas herramientas. Hoy vivimos el pasado, estamos viviendo ahí,
Pero muchísimas personas, muchísimas neuronas de esta conciencia planetaria, estamos todos sintiendo de que hay un gran llamado a volver a ser ese soñador, a conectarnos con esa parte de ese sueño universal y a poder crear de nuevo nuestro propio presente y por lo tanto retornar al futuro. Es decir, poder elegir una nueva probabilidad, una nueva posibilidad. En el Ater Tuncti se decía que había momentos de conexiones estelares en los que descendía una información de las estrellas a la Tierra y lo que se intentaba era, en esa forma, abrir puertas para que el flujo de esa información universal pudiera descender a la Tierra y así anclar esa información y obtenerla para nosotros. De esta forma, a estos puntos se les llamaba portales y había momentos específicos en que esos portales eran abiertos y era más fácil de acceder. A esos portales se les llamaban por números, por códigos. Esos códigos eran números maestros, números que se repetían. En cierta forma el universo funciona a través de matemática, funciona a través de códigos, como si fuera álgebra, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Y por lo tanto, los números repetitivos hablan de un eje, un portal, una información código que se está abriendo en el espectro del espacio. Por esto mismo, cuando se abrían estos portales o se encontraban estos puntos específicos dentro de un nodo, de una conexión entre las formas de la red, se le llamaba un punto portal o un día portal. En este caso, el más importante que habla de la reconexión entre el cielo y la tierra es el portal número 11, porque conecta el 1 de la materia con el 1 del espíritu. Cuando nos reconectamos con el 11 y empezamos a recibir el llamado del 11, y el 11 empieza a repetirse, no solo está llamando a nuestro cuerpo a alinearnos entre lo sutil y lo denso, sino que empieza a llamar las emociones densas y las positivas, las negativas y las positivas. Y empezamos a encontrar que hay un llamado del cuerpo y del alma, 11-11. Y posteriormente, el espíritu empieza a pedir esa alineación. Y por lo tanto, nos encontramos con el 11-11-11. Cada vez que los números, los códigos del universo nos llevan a ese tipo de números, sobre todo el código 33, que está compuesto por 3 veces 11, implica que los 3 tiempos están listos para alinearse, que es un portal fundamental para la alineación universal, para la alineación planetaria, para reconectarnos con ese cielo. Nos está llamando a volver al centro, a volver al útero, a volver a la conexión con la madre, tanto en la tierra como la madre matriz en el universo. Desde hace miles de años el plan del Ater Tuncti, el que siempre expliqué desde que tengo 12 años, era poder volver a ese centro, poder reconectarse con ese nodo central. Y en cierta forma en la historia que contaba mi abuelo en ese tiempo, ese Ater Tuncti implicaba poder reconocer que nosotros somos una idea del futuro que fue vivida y que ahora está experimentada en el pasado. Y a partir de este conocimiento, cuando todos los seres empiezan a recibir el llamado a través de los códigos universales de reconectarnos otra vez con el origen, inevitablemente el pasado empieza a buscar necesariamente vivir el presente. Y una vez que encuentra el presente, nos volvemos a reconectar con las posibilidades del futuro. Por eso para nosotros, que somos los que vivimos en el pasado, el llamado de todos aquellos seres que provienen del futuro, llamémosles intraterrenos, extraterrenos, entidades interdimensionales, son todos seres de nosotros mismos, del pasado, del futuro, para nosotros, que nos están haciendo una convocatoria a reunirnos otra vez en el centro y a poder volver hacia las posibilidades del futuro.
Así, desde el pasado, es la única forma en que se puede reconstruir un nuevo futuro. Es por esto, y debido a esto, que cuando llegan los días portales y cuando muchas personas empiezan a resonar con esos días portales, implica que hay muchas entidades o muchos seres en diferentes planos de conciencia que lo que están pidiendo es volver a reconstruir desde el presente una posibilidad diferente del futuro, a vivir un sueño diferente. Y es debido a esto que muchísimas culturas de la antigüedad se basaban en sus sueños, en sus intuiciones, en la comunicación con los planos futuros, para poder tener una conexión, para poder construir una nueva realidad. Y es por esto que este portal 11-11-11 que vamos a realizar nos está convocando a los que vivimos en el pasado a poder estar en el presente y reconectarnos en una nueva posibilidad del futuro. Solo hay una única forma de unir los tres tiempos en un mismo espacio, y eso es volviendo al centro.